Orlando, buenos días, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Te escucho perfectamente, Nelson. ¿Cómo estás tú? Aquí, Orlando, alistando maletas. Mañana estoy por Quito. Voy a hacer una presentación y pues estoy muy contento. Es la primera vez que salgo por allá y el recibimiento ha sido vacancísimo. ¿Dónde para ir a verte? Ya se llenaron, ya que se acabó las entradas, pues ya es en Casa Toledo. Se acabaron. Pero tenemos segunda función el 15 de abril y eso se está vendiendo. Orlando, gracias por estar con nosotros para hablar sobre un tema precisamente de la comunicación, porque yo creo que todo comunica. Y hay algo curioso que yo he visto hoy por hoy en redes y me llamó mucho la atención y qué mejor que tú para explicarnos. Estaba escuchando el tema de una certificación de medios digitales y vea que ando por esos rumbos, pero que lo viene a dar Fundamedios. Me llamó la atención. Me llamó la atención porque Fundamedios, si bien es cierto que se dedica a defender a periodistas, he sentido la exclusión en algunos casos, donde seleccionan y donde defienden dependiendo del periodista. A mí particularmente alguna vez me estigmatizaron, no me molesta, no me enojo, pero creo que sí es una falta de respeto. Orlando, bienvenido. Gracias, Nelson. Mira, hay dos cosas que analizar. La primera es lo que ha sido Fundamedios y lo que es ahora Fundamedios. Me parece que primero hay que conocer la historia de Fundamedios, porque el señor César Ricaurte, que ahora se precia de ser un gran teórico de la comunicación, un gran supervisor de la comunicación, conformó con nosotros Fundamedios porque antes tuvimos varios periodistas, un grupo que se denominaba La Redacción. En ese grupo, La Redacción, nosotros nos propusimos en el año 2005 y 2006 un trabajo de investigación y de análisis de lo que pasaba en los medios, a partir sobre todo de que tres de sus integrantes en los diarios del Ecuador de aquel entonces, en el Universo, en el diario Hoy y en el diario Comercio, teníamos unas columnas de crítica a los medios, que no les gustó a muchos medios de comunicación, Ok. que incluso sacó a uno de ellos de los medios de comunicación, y me refiero concretamente a Roberto Aguilar. ¿Qué hicimos aquel entonces? Roberto Aguilar, César Ricarte y Orlando Pérez teníamos las famosas columnas de crítica de los medios, y por ejemplo el señor Roberto Aguilar lo sacaron del Universo y del Comercio porque efectivamente era muy crítico con los medios. Ya sabemos qué hace el O- señor Roberto Aguilar actualmente, ya sabemos a quién defiende actualmente, es decir, ahí estos señores han cambiado, yo sigo siendo igual. El señor César Ricuarte también hacía sus columnas muy malitas, flojitas, de verdad, la verdad eran muy malitas las columnas de él. Y había gente que nos llamaba los tres tenores, es decir, los que Ah, hacíamos ya. las críticas a los medios. Y este grupo nos juntamos para hacer una organización sencilla, básica, de investigación sobre lo que hacían los medios, que se llamó en su momento La Redacción. Y ahí Perfecto. estaba Galo Califé, Gabriela Payares, los tres que menciono, Ivonne Guzmán y otros más. Así fue el año 2006. Vino después del año 2000, finales del 2006, digamos, y César Ricaurte apareció y nos dijo que creáramos la Fundación Andina de Medios. Por eso se llama Funda Medios. Ah, ya, ya. Fundación Andina de Medios. Sí, eso fue lo que nos propuso, nosotros nos gustó la idea, él incluso habló de conseguir fondos de varias ONGs internacionales, etcétera, lo cual para nosotros era muy importante porque en este momento, efectivamente, yo en particular tenía un programa de radio, trabajaba en una ONG también, y me parecía que era importante Chévere. volver al tema de los medios en este momento. Y sí, fue interesante, ahí se juntó Ana Karina López, Gabriela Payares, que digo también, y otras personas más, y comenzamos a hacer algunas cosas, incluso hicimos entrevistas en las que le invitábamos, por ejemplo, a la señora Yaneli Nostroza, y una de esas cosas que hicimos que fueron muy importantes también en toda esa época, fue una famosa entrevista que le hizo el señor Jorge Lanata a Carlos Vera, le hicimos una entrevista a Jorge Ortiz, es decir, cuestionando el trabajo de esos vivos de la comunicación de aquel entonces. Que además Es Orlando es más, importante, ¿no? Es importante siempre hacerlo. claro, porque además nosotros nos dedicábamos a vigilar, a observar el comportamiento de los medios, y había una frase que me acuerdo clarísimo que fue Galo Califé quien la instauró en las conversaciones que teníamos, que era hacer periodismo sobre periodismo. Y la idea era que nosotros, haciendo desde las herramientas del periodismo, tratáramos al periodismo. Y eso tuvo una muy buena acogida en aquel entonces. Fue bastante interesante, importante, pero cuando ya se comenzaron a organizar las cosas, nos dimos cuenta,
lastimosamente que al señor César Ricaurte le gustaba manejar la plata de Fundamedios a su antojo, y por ahí descubrimos que incluso había recibido plata del Banco del Pichincha, del señor Fidelegas, lo cual para nosotros no era dable, porque siendo periodistas, tratando de buscar una forma de hacer periodismo independiente, nos condicionaba que plata del señor Fidelegas, que tiene medios de comunicación, tenía en ese momento Teleamazonas como su gran monstruo mediático, para nosotros era muy difícil abordar el tema desde esta perspectiva. Y además, por supuesto, como él conseguía la plata, él la conseguía, y seguramente nos está escuchando y sabe perfectamente que no miento, mucha gente comenzamos a sospechar de manejos raros y nos comenzamos a ir. Y nos fuimos. Se quedó solo con su gente, con su familia, con su esposa, y tiene todo el derecho, se quedó con eso. Pero él ha dicho que yo me fui porque me vinculé al gobierno de Correa, lo cual es absolutamente falso. El señor César Ricaurte además tiene ese defecto de mentir sobre algunas cosas para garantizarse ciertos ingresos, ciertas prebendas, y que le abran las puertas en determinadas partes. Y seguramente hoy Nelson sacará una alerta, dirá Orlando Pérez y Nelson Salazar comenzaron a atacar a Fundamedios y nos manda una alerta. Él comenzó a hacer plata y a hacerse famoso. Orlando, ¿y qué pasa con esas alertas, por ejemplo? ¿Qué repercusión tienen? Nada. Lo único que tiene es que él, que nos critica a los que supuestamente recibimos fondos públicos, sueldos públicos, que somos funcionarios públicos, etcétera, él recibe plata de los ciudadanos estadounidenses a través de las fundaciones. Así que, señor César Ricaurte, que le estoy viendo a los ojos, usted recibe plata pública de los ciudadanos de Estados Unidos a través de las organizaciones de la NED, de la USAID y otras tantas, y quién sabe de qué otros fondos que no sabemos, porque esa fue su práctica. Y aquí hay en el Ecuador muchas personas que saben perfectamente que lo que digo es cierto. Señor César Ricaurte, nosotros no nos fuimos porque no estábamos de acuerdo con Fundamedios. No me fui porque me llamaron a ser secretario de la Asamblea Constituyente. Nos fuimos porque usted comenzó a manejar muy personalmente, muy privadamente, como si fuera su negocio particular, la plata que recaudábamos para las tareas y las acciones de Fundamedios en aquel entonces. Así que no duró mucho, nos fuimos del año 2006, claro. Finales del 2000, principios del 2007 ya nos fuimos, y hay correos, he guardado todos los correos donde están las demandas, las disputas, los reclamos sobre las platas. Espero que algún día, cuando escriba mis memorias, le haré llegar al señor César Ricaurte para que sepa exactamente de qué estamos hablando. Pero lo que tú mencionas es clave, Nelson, solamente termino con esto. Dale. Esta organización se ha convertido en el adalid de la defensa de la libertad de expresión, y ese no era el origen. El origen era ser crítico con el oficio periodístico, no solamente con lo que el gobierno, los poderes hacen, porque el señor César Ricaurte sabe que eso es así. Claro. En este periodismo hay unos periodistas deficientes, unos medios bien anclados con los poderes, y sabemos perfectamente qué pasa con eso. Por ejemplo, Orlando, lo que estamos haciendo en este momento es criticar a Fundamedios, y eso es legítimo. Es decir, no puede existir a un poder que no quiera que se lo critique. Y de hecho, si de aquí, por ejemplo, Fundamedios saca una alerta, preferible a que saque una alerta, lo invito a que nos critique, porque creo que de eso se trata, ¿no? De criticarnos y de decirnos, pero de criticar bien, o sea, es decir, si algo estamos haciendo bien o algo estamos haciendo mal, porque sí, particularmente me he dado cuenta de aquello, es decir, yo jamás he visto pronunciamientos de periodistas que tengan algún tipo de identificación con las luchas sociales, etcétera, etcétera, pero sí, por ejemplo, cuando hay periodistas que al contrario hacen, por ejemplo, uso de la herramienta de manera errónea en vivo, como lo que pasó con el señor Rojas, etcétera, etcétera, que quieren, pero a la fuerza, encauzar una entrevista y salen en defensa de ellos y no de la gente. Pero, Orlando, me quedó una cosa en la cabeza por preguntar. ¿Para qué la plata? O sea, yo, por ejemplo, sé que uno necesita para vivir, pero ¿para qué la plata de estas organizaciones en Fundamedios? ¿Para qué? ¿Qué hacer? ¿Qué fin? Mira, lo que pasa es que, señor, como digo, al señor César Ricaurte le gusta manejar mucha plata, regodearse, viajar a Estados Unidos, pasarse meses, semanas por allá, viajar a Lima, a Bogotá, a Panamá, pasea por ahí, le encanta esos paseos, y se da aires de el gran teórico de la comunicación, el que hizo todo el aparataje para luchar contra la ley de comunicación y recibió muchísima plata para eso, y entonces organiza foros,
contrata gente, va a dar charlas y ahora tiene convenios con las instituciones públicas del Ecuador. ¿Qué hace él? ¿Cuál es el modus operandi? Les presenta un proyecto a las ONGs, con ese proyecto va a las entidades públicas y les dice, yo les voy a dar talleres, capacitación, asesoría, etcétera, etcétera. Yo tengo algunos datos, solamente quiero verificar en cuántas entidades públicas ha entrado el señor César Ricaurte, con Fundamedios, para alertar a estas entidades de que hay que hacer trabajo de capacitación con los periodistas, y obviamente también entra a universidades que se sienten, los jóvenes se sienten bastante atraídos por una cosa novedosa cuando están estudiando, que Fundamedios, que se le oye aquí, se le oye allá, etcétera, etcétera. Pero yo he escuchado testimonios de alumnos de la Católica, de la UDLA y de otros que dicen que cuando van efectivamente se encuentran con un señor de muy limitadas capacidades intelectuales para afrontar una discusión y un debate con los estudiantes, y obviamente prefieren irse y hasta ahí les llega la cosita esa famosa de ser el intelectual. Ahora aparece con esta cosa, que es la certificación de medios digitales, que según él anda diciendo por ahí que esto no es nuevo en otros países, que eso se hace en otros países. La pregunta que yo le haría al señor César Ricaurte, porque seguro nos graba y nos va a contestar, es ¿cuántos países, en qué ciudades ha tenido efecto eso? ¿O son sus amigos, con los conectes que tienen en Estados Unidos, que le incitan a que haga esa certificación de medios? Una certificación de medios que además la tiene que hacer una entidad privada, una entidad llamada Fundamedios, una entidad que va a decir con quién y para quién se hacen los medios. Y sabes qué, además, Nelson, que esto es muy importante, ¿a quién invitó al lanzamiento de esa cosa llamada certificación? A las empresas privadas, para que estas empresas privadas reciban el certificado y digan, el programa Hablando Claro con Nelson Salazar es correísta, es de esto, es de otro, por lo tanto no le pongan publicidad. Eso es lo que quiere el señor César Ricaurte, que no me venga a mí con cosas, porque sabe perfectamente que para eso está. Entonces tiene detrás, que tendrá el Banco del Pichiche otra vez, al señor Fidelegas, tendrá el Banco de Guayaquil del señor Guillermo Lazo, que ahora está instalado en Carondelet y que pronto podría salir por un juicio político, a quien defendieron ellos, de quien recibieron plata todos esos periodistas, como el señor Carlos Andrés Vera, como el señor Martín Payares, como el señor Fernández, como el señor Roberto Aguilar, que recibieron platica cuando estaban en la revista Plan B, y toda la contratapa de la revista Plan B o de Vanguardia era pagada por el Banco de Guayaquil. Entonces no me vengan con cuentos de que esa certificación es inocente, que pueden estar ahí, no pueden estar ahí. Ellos van con eso y le dicen a USAID, le dicen a la ANEP, le dicen al Banco de Pichicha, le dicen a las empresas privadas. Estos son los medios que están certificados por nosotros. Estos son los medios chéveres, los medios amigos, más o menos. Exactamente, y con eso van a decir, entonces a este sí le ponemos, a este no lo ponemos. Entonces, claro, por supuesto, le pondrán a sus amigos de los portales supuestamente de investigación, Plan B, Pelagatos. Bueno, Pelagatos ya por suerte desapareció. Claro. Y dirán, a esto sí, ojo, hey amigos, pónganle platica a esto porque estos son nuestros panas, con esto se puede trabajar. Así que yo sinceramente no le creo al señor César Ricaurte, y además creo que él está anclado a una cosa que es muy importante, quizás la medular de todo. Yeah. Él constituye, con otros más, un aparato de penetración política en el Ecuador a través de fundaciones. Porque el mecanismo es fácil. Haz de cuenta, Nelson, que tú o yo conformamos una organización ecuatoriana registrada en el Ecuador, pero que recibe plata de Estados Unidos, de la USAID, de la NET, etcétera, y nos vienen y nos capacitan, y nosotros traemos a unos señores muy importantes, muy inteligentes de Estados Unidos para que capaciten a periodistas ecuatorianos. ¿Para qué? Para cooptarlos. En el diario El Telégrafo nosotros denunciamos, y por eso me odia este señor y otros más, denunciamos con informes de Wikileaks, no de otra cosa más, de qué manera la Embajada de los Estados Unidos cooptaba a esos periodistas, de qué manera a algunos los financiaba, de qué manera 2 o 3 periodistas que en su momento van a tener que responderle al país, salían del Hotel Mario, pasaban al cajero del Banco de Pichincha con un señor al lado, sacaban la platica y les pasaban al bolsillo de los señores. Por eso es que no me perdonan jamás. Robinson Robles sacó hace pocos días, a propósito de todos estos líos, sacó ese video de la investigación del diario El Telégrafo. Repito, señor César Ricaurte, usted debe decirle al país, ¿cómo es que funcionaba el mecanismo? Era con usted, era con otros que hablaban en el Hotel Mario con un señor venido de los Estados Unidos con pasaporte oficial, conversaban, hablaban, iban al cajero del Banco Pichincha, sacaban efectivo y le pasaban a los periodistas la platica. ¿Se acuerda de eso, señor Ricaurte? ¿Usted sabe de lo que estoy hablando?
¿Usted cree que nosotros somos tan inocentes o tan ingenuos que no sabemos cómo funciona este aparataje de penetración política, ideológica y hasta de orden de inteligencia militar y de otro tipo de inteligencias en este país que funcionó durante los 10 años de la Revolución Ciudadana? Por eso no nos perdonan que hablemos así. Claro. Por eso hay aparatos monitoreados, estimulados, alertados por un tal Suero de la Verdad o un hijo bobo y esos tipos de personas que hacen lo que anoche dijo el señor presidente de la República: linchamiento mediático, asesinato de la reputación, creación de memes, creación de unas historias, de unos relatos falsos para después estigmatizar a la gente. Que eso ha sido víctima yo. Este señor Suero de la Verdad, este señor hijo bobo y otros más se han dedicado eso exclusivamente y a gracias a que tienen estos aceitajes que funcionan por debajo. Yeah. Antes desde el exterior y ahora con dinero público. Lo que llama mucho la atención, Orlando, es, por ejemplo, quién soporta, bueno, nos has dicho el financiamiento internacional, pero, por ejemplo, quién lo acredita a Fundamedios para que a su vez acredite a medios. O sea, ¿quién le dio o cómo obtienen ese poder de poder decirme a mí, por ejemplo, ok, Nelson, tú sí vales? O sea, ¿por qué me tienen que decir, por qué nos tienen que decir a nosotros si valemos o no? Si lo que determina si valemos o no es la audiencia. Además que se rompería o se trataría de romper el principio de libertad, por lo menos en Internet, donde cualquier persona puede abrir su cuenta, su canal y expresarse, ¿no? Siendo responsable de lo que dice. ¿Quién los está arropando, Orlando? Aquí. Lo han arropado los que acabo de mencionar, Neto, los han arropado los medios de comunicación tradicionales que se respaldan en una ONG privada para decir, miren lo que dice una ONG, no lo decimos nosotros. Okay. Miren cómo se atacaba la libertad de expresión desde el gobierno. Lo dice Fundamedios. Entonces se ha ido construyendo una imagen que es muy, pero muy clásico en la construcción de personajes nefastos en América Latina. Y después de ahora, con el gobierno de Lenín Moreno y con el gobierno de Guillermo Lasso, por ejemplo, Cordicom. Tú ves en reuniones sentado al señor Ricaurte al lado de la señora de Cordicom. Le ves en el Ministerio de Inclusión Económica dando algunas conferencias, charlas de no sé qué cosa, al señor Ricaurte ahí. Es decir, esta legitimidad perversa y terrible, además, le han dado los poderes públicos desde Lenín Moreno para acá. Pero por supuesto, ¿por qué? Pues porque la Embajada de Estados Unidos le da el sellito de garantía, sellito de credibilidad y sellito de confianza política. Así a mí la embajada no nos va a dar. Claro. A mí cuántas veces me fue a visitar los funcionarios de la embajada y les dije, señores, la puerta no la vamos a cerrar porque vamos a conversar con las puertas abiertas y la puerta queda abierta, ¿saben para qué? Para que salgan inmediatamente y se vayan de aquí. Ellos saben lo que la embajada es. Sabe, señor César Ricaurte, que esos comentarios y mensajeros que me mandaban siempre los recibía yo con la puerta abierta porque sabía que venían, sabía que querían. Cuando estaba en el telégrafo, ahora en otras actividades, yo les he dicho, conversamos con la puerta abierta. Primero, para que nadie sospeche que estamos haciendo algo oscuro. Segundo, ¿saben para qué? Para que se den la vuelta rapidito a los 3 minutos, porque no les voy a aceptar ninguna propuesta. Ahora, Orlando, con todo lo que has mencionado, por ejemplo, es claro que uno de los puntos más atractivos de todos los gobiernos ha sido la comunicación, pero que particularmente, y lo que hemos visto en resultados, no ha terminado de funcionar. O explícame tú si es que es un asunto de largo aliento, porque si no funciona una vez, funciona en la segunda. Me refiero a que, por ejemplo, en la consulta popular, con todo el aparataje, con todos los equipos, con todos los medios, la gente votó muy distinto a lo que ellos estuvieron diciendo. Es decir, no termina de funcionar, o es algo que tiene que existir aun cuando no funcione. Mira, lo que estábamos hablando hace un ratito es lo que está poniendo ahorita en la cuenta de YouTube el señor Félix Mancero, que comienza a repetir y a reproducir imputaciones criminales muy tendenciosas, muy maliciosas. Eso, por ejemplo, es lo que hace todo este aparataje del señor de Fundamedios y otros más, los del Suero de la Verdad, los hijos bobos y demás. Eso que está poniendo ahorita ahí. Estos señores que creen que con atacarme con imputaciones de delitos que jamás cometí, obviamente para ellos ya es suficiente para acabar con mi reputación y con mi prestigio. Que por supuesto no necesita de ustedes, señor Félix Mancero, señor César Ricaurte, hijo bobo, Suero de la Verdad, no necesita de ustedes. No, esto se gana a pulso de verdad y honestidad absolutas. ¿Que podemos tener errores? Sí. ¿Que podemos tener defectos? Sí. Pero lo que ustedes dicen es perverso y es manejado por aparatos de inteligencia que sabemos de eso, que es clave, que es muy importante tenerlo presente. Se acentuaron,
se intensificaron, se aceitaron mejor con el gobierno de Lenín Moreno y estos Félix Mancero y otros más que se ocultan en nombres raros, ocultos ahí, para atacar a las personas. Estos son los personajes, estos son los terribles, porque hasta ahora no han podido probar, no han podido probar absolutamente nada. Pero ahí están, claro, atacando y aniquilando la reputación de la que habla anoche el señor. Claro, Lazo ayer habló más de él que de la gente y del pueblo. Orlando, ¿y has tenido ya acercamientos, por ejemplo, con todo este ataque que te han hecho a nivel personal con autoridades? ¿Has hecho estos pasos judiciales, legales? Mira, yo he hecho lo que he tenido que hacer en honor a mi honestidad, a mi dignidad, pero sabemos cómo se manejan los jueces ahora. Yo puse una demanda contra este señor Hijo Bobo y contra el señor Suero de la Verdad, y el señor Suero de la Verdad se hizo loco, nunca quiso recibir la citación, y el otro, el Hijo Bobo, que tiene, por supuesto, todo el aparataje para defenderse, obviamente evadió, y dijo que no le llegó la citación, y que por lo tanto era extempore la citación. Yo no lo hice incluso, como ellos dicen, para ganar plata, porque eso es lo que hizo Fundamedios al señalar esta vaina. Yeah. Si yo quería plata, yo le dije, y le vuelvo a repetir, al señor Hijo Bobo y al señor Suero de la Verdad, que si ganara cualquier juicio, yo coloco ese dinero en un fideicomiso para la formación de periodistas que hagan uso de las nuevas generaciones. A mí no me interesa la plata, pero ellos, como sí se mueven en estos ámbitos, piensan que todo el mundo es así. Yeah. Están equivocados, lo he dicho pública y certificadamente. Si no, revisen la entrevista que me hizo Anderson Boscan. De ganar un juicio, con la plata que sea, de $1 a 300,000, esta plata va a un fideicomiso, que no lo va a manejar yo, que lo manejarán los estudiantes para una formación periodística de calidad, por supuesto, no para que aparezcan Payares, Aguilar, Ricaos y demás, para que la gente se forme adecuadamente. Pero por supuesto, como ahora tienen el poder, saben perfectamente cómo actuar, saben quién les alerta, tienen pinchados los teléfonos, tienen pinchados los correos electrónicos, etcétera, actúan de inmediato. Entonces, sí, yo no tengo ningún problema, yo sigo con mi vida, sigo escribiendo, sigo publicando, sigo haciendo mi ejercicio periodístico que recibe además reconocimiento de la gente, lo cual es importante. Por supuesto, digo, tenemos errores, tenemos dificultades, pero ahí estamos. Yo creo que ahora un punto bastante flaco que se está manejando y te escuché es el tema de llegar a ese punto y ese nivel de estigmatizar e impedir el tema del financiamiento, porque eso ha sido y siempre será un punto delicado para los medios pequeños digitales, que cuando no tienen el ingreso económico empezamos a flaquear, empezamos a ver si ya dejamos de hacerlo, etcétera, etcétera. Hay medios que son una empresa y que han logrado tener este financiamiento fuerte, qué sé yo. Ahora, Orlando, ¿crees tú que la ideología está pesando en el ejercicio periodístico y eso hace que hoy, por ejemplo, como está en el poder la derecha, la gente que tiene alguna inclinación progresista sean los cucos de esta película? Claro que tiene que ver con la ideología, pero también tiene que ver con aquellas personas que siendo de izquierda, se declaraban súper de izquierda, que eran más revolucionarios que yo, que hay que preguntarle al señor Mancero qué pensamiento tenía sobre el señor Roberto Aguilar, qué pensamiento tenía Martín Payares, qué pensamiento tenía César Ricaurte. Eran de izquierda, se autodenominaban de izquierda, eran los más zurdos del mundo. El señor Carlos Vera dijo que lo que más aspiraba en su momento ser como el Che, como Fidel Castro, tomar las armas, llegar a etcétera, etcétera, y tenía detrás de sí a la fotografía del Che, de Fidel y todo eso. Esos eran de izquierda, son ahora de derecha y defienden la libre expresa, la libertad de expresión desde los términos liberales. Esos señores que son de izquierda saben perfectamente que no miento, que ellos se hacían barbas, que se ponían barbas, chaquetas verdes, camuflaje, como el señor Juan Carlos Calderón de Plan B, que era más guerrillero que yo. Pregúntele, señor Mancero, al señor Juan Carlos Calderón, quién era más guerrillero que yo en esas épocas estudiantiles. Yo no he cambiado, yo sigo siendo de izquierda, sigo siendo revolucionario, sigo creyendo en ideales progresistas. Y sí tiene que ver con la ideología. La diferencia es que a unos la ideología les sirve, les funciona hasta cuando les entra cierta cantidad de dinero al bolsillo, a las cuentas de terceras personas. A mí no me ha entrado esta plata, como dice el señor Mancero. A mí no me ha entrado, que me demuestre si este señor es real o si será el Hijo Bobo, o será el Suero de la Verdad, que están tomando ese nombre con el que están atacando ahorita en la cuenta de YouTube. Que me demuestre que a mí me han entrado $500,000 a mi bolsillo. Esas son las patrañas del Hijo Bobo, del Suero de la Verdad, de Payares, de Ricaurte,
de Roberto Aguilar y de Carlos Vera, que a propósito, cierta noche, ayer en la tarde, tú creo que lo mencionaste, Nelson, el señor Carlos Vera le dijo al público que hubo presiones del señor Aparicio Caicedo a la Corte Constitucional, y el señor Guillermo Lazo dice anoche que los pobres jueces de la Corte Constitucional han recibido presiones para que voten por la admisibilidad de juicio político. Que nos cuente. Es una locura. Que nos cuente. Carlos Vera lo dijo. Es una locura de imputaciones, de decir que, sí, lo escuché claramente al señor presidente ayer en esta declaración bastante triste, porque en lugar de defender, yo decía a la gente que estaba atrás, yo me paraba y me iba, porque hablaba de defender pero a su familia, hablaba de defender el honor suyo, de sus hijos, que está muy bien, pero váyase de la presidencia y defienda su honor. Pero la gente estaba atrás, yo decía, claro, yo me levanto y me voy porque este man no me va a proteger a mí, no me está peleando por mí, está peleando por su familia. A propósito de eso y un poco anclando las cosas, ¿cómo viste, ya lo has dicho un poco, pero cómo viste en profundidad la lectura de Lazo y ahora su imagen frente a un juicio político? ¿Y cómo va a repercutir esto ante este grupo de medios si es que llega a salir Lazo? Mira, me vas a hacer picar la lengua. Yo les veo ya algunos tratándose de lavar la cara. Ayer el señor Jorge Ortiz ya dijo que les falló, que pobrecito Lazo no ha podido gobernar este país, pero si lo sabían 10 años. Y con el respeto que se merece el señor Guillermo Lazo como persona de la tercera edad, yo siempre dije que él no estaba preparado para gobernar. Él estaba bien preparado para administrar un banco que ni siquiera ha utilizado unas prácticas un poquito más francas para gobernar un banco. Pero para gobernar un país le ha ido muy mal. Dos, él creo que ha desprestigiado a la presidencia, como ya lo hizo Lenín Moreno. Mira la facha con la que sale anoche. Claro. Mira con la facha con la que se viste. Mira con la presencia que tiene. Es decir, no está hablando un presidente de la República. Perdóname, pero cualquier presidente de la República en cualquier nación, cuando sale a dar una cadena nacional de un tema pero tan importante como es un juicio político, no sale con esa facha, no sale con un grupito de personas entre las cuales una chica se les va cabreada, sí. Se les va ahí. Es decir, además de eso es muy importante. Se les fue, salió, se dio cuenta que estaba hablando pendejadas, se fue. Entonces, a él le eligieron un grupo de personas ecuatorianas, le eligió como presidente, pero no a su familia, y él habla de su familia. Todo el tiempo habla de su familia. Pero está hablando de sus hijos, de su esposa, de sus nietos o de su cuñado. Ah, claro. ¿Por qué no lo mencionó? No habló. Cuñado? Habla de su cuñado. Pero habla de su hijo, de sus nietos, de su esposa. Y su cuñado, señor Guillermo Lazo. Dos, ¿por qué no salió con su gabinete? ¿Por qué no salió con el vicepresidente? ¿Por qué no está el vicepresidente y su gabinete ahí sentados al lado? Si estamos hablando de un problema de Estado, estamos hablando de un problema político muy importante. Sale con unas personas que tienen todo el derecho de pararse ahí, si les pagaron algo, si les invitaron, si les dieron un sanduchito o algo. Pero señores, las responsables están ahí en su gabinete. Ahí están los ministros de gobierno, el secretario de administración, están los ministros de energía, su vicepresidente Alfredo Borrero. ¿Por qué desaparecido? ¿Por qué no está junto a él defendiéndole y ayudándole todas esas cosas? Tercero, que es muy importante, él ha mentido y eso no es bueno. Él dice que le acusan por un contrato que él no firmó. Claro que no firmó el contrato. Pero si el señor de Propeg le fue y le dijo en la cara, señor presidente, aquí están pasando cosas y usted no hace nada. Eso fue. Señor Cherres, Lecaro, que son sus colaboradores, que el señor Luque Lecaro está fugado del país. No es que es un señor que está santo ahí, guardado, esperando que le pongan a trabajar. Está fugado del gabinete, del entorno del señor Guillermo Lazo. Se votaron a 12 personas, a 12. Es decir, no fue que esto es un invento. Si él sacó a todas esas personas, a una docena de personas, por algo ha de ser. Así no es. les tiene confianza, porque eran brutos, que eran tarados, etcétera, etcétera. ¿Por qué no estuvo en el banco si eran tan tarados? ¿Y por qué se hicieron tanta plata en el Banco de Guayaquil si eran tan tarados? Entonces, no mienta. Cuarta cosa, y con esta cierre, efectivamente. Cuando él habla de que se está haciendo una campaña de memes y todo lo demás, no fue eso lo que le llevó a usted a la presidencia, señor Guillermo Lazo. No fue eso. No fue la campaña de desprestigio, de ataque a la dignidad y a la reputación de muchas personas, entre las que me incluyo yo, que le hacíamos el contrarrelato a toda la campaña que hacía durante 10 años hasta que llegó al poder. Eso fue lo que hicieron. Los hijos bobos, los sueros de la verdad, eso hicieron con nosotros.
¿O no están ahí todas las fotografías y todos los memes que nos han hecho asesinando nuestra reputación? ¿Usted está bebiendo de la propia medicina, señor Guillermo Lazo? ¿Por qué no para el trabajo de los grupos de inteligencia, de los grupos de troll? ¿Por qué no para? ¿Por qué no para los ataques contra Néstor Salazar? ¿Por qué no para los ataques contra Orlando Pérez? ¿Por qué no para los ataques contra muchas personas que siendo críticos y no siendo terroristas ni nada por el estilo, les decimos lo que nosotros pensamos? Pero ahora resulta que a él le han hecho exactamente lo mismo. ¿Quién le ha hecho? Claro. ¿Por qué lo han hecho? Además que es irónico porque habla de reputación, pero sin embargo se dedicó el presidente, y se lo decimos aquí abiertamente, a matar la reputación de un pilo de gente. Desde los asambleístas que acusó de pedirle plata y luego dijo que ay, no ha sido cierto, a Isa que le dijo terrorista, a Nebot que le dijo que era el mentalizador de las masacres. O sea, una cosa demencial y es muy triste. ¿Qué crees que va a pasar, Orlando? Definitivamente horas contadas para Lazo. Mira, yo lo comentaba el otro día con otros amigos en una reunión, les decía que efectivamente hay un momento en la historia que es muy importante, muy delicado y se toman decisiones. Yo creo que hasta ahora, de lo que he hecho cálculos, hay 104 votos. Ojalá esto no signifique que comiencen a tasarse, a valorizarse, a cotizarse ciertos asambleístas que quedarán muy mal en la historia, que quedarán muy mal en la historia. Este proceso no es ni conspirativo ni es golpista. Hay un proceso, la Corte Constitucional, que no es golpista, que no es conspiracionista, le dio la razón a la Comisión de la Asamblea, es decir, en el aspecto del peculado. Y él dice, el presidente dice que es por el uso y abuso de los fondos públicos que él no ha cometido. Pues, señor presidente, hay demasiadas evidencias, por ejemplo, de su amigo Fernando Villavicencio, que fue el 30 de enero a reunirse con él y no le dijo, paren esta vaina. Fernando Villavicencio y Guillermo Lazo estaban al tanto de las corruptelas. Fernando Villavicencio es otro cómplice, es otro aparato junto a Ricaurte, Hijos Bobos, Sueros de la Verdad, Juan Carlos Calderón, etcétera, etcétera, es parte de ese aparataje. ¿Cómo así Fernando Villavicencio va a donar cositas en Alausí? ¿Qué quiere ser presidente? ¿Quiere ser el sucesor de Guillermo Lazo? Pero bueno, más allá de eso, hay 104 votos. Sí. Hay 104 votos. Y esos 104 votos dan una lección histórica y un castigo que no solamente recae en Guillermo Lazo, recae en Guillermo Lazo, recae en esa derecha financiera que se enriqueció en los últimos 5 años, recae también en estos medios de comunicación que comienzan a lavarse las manos, o la salida de Rafael Cuesta no es parte de toda esa cosa que está pasando ahí. Esas actitudes críticas del señor Jorge Ortiz, las actitudes críticas del señor Carlos Vera, no son parte de que efectivamente ya ven a un hombre caído que les defraudó. Sabían, perdóname que te lo diga, Néstor, sabían perfectamente que no tenía la talla para ser presidente, lastimosamente. Él pudo, con todo el dinero del mundo, traerse a grandes personajes del mundo para resolver el problema de la desnutrición infantil. Se pudo traer a muchos buenos asesores, conductores para combatir la inseguridad. Pero no, la plata no es para eso, la plata es para enriquecer y engordar cuentas personales. Perdona que te haga una distinción nada más, incluso con las diferencias del caso, en su momento Yamil Maguad se trajo a Jeffrey Sachs, lo trajo, le pagaron, venga, diseñe un modelo. Jeffrey Sachs ya lo tenía todo listo y se dio cuenta que esto es una barbaridad porque detrás había unos grupos poderosos. Se tuvo que ir, eso lo ha contado. Yo tuve una vez un encuentro con él y lo contó, dijo, a mí me dio mucho recelo porque no sabía en el país que estaba y quién estaba detrás del gobierno, pero incluso, señor Yamil Mohamed, con las diferencias del caso, trajo asesores, trajo expertos, claro. Acuérdate que hacía esos encuentros allá en el norte de Pichincha, en la hacienda, no me acuerdo ahora el nombre, hacía encuentros de pensadores de la derecha, que intentaron hacer ahora también para ganar las elecciones del 21, se pusieron todos los pensadores de la derecha, se juntaron los teóricos de la derecha ecuatoriana y ahí está el resultado. Entonces, sí, recuerdo. Hubo medios también por ahí. Orlando Pérez. Gracias, Orlando, por siempre estar con nosotros. Es un gusto y pues nada, esperar que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Creo que ha sido democrático, creo que está muy bien. Creo que no deben esperar que la gente salga a las calles, no debe morir absolutamente nadie. Y aquí el problema es simplemente que el presidente tiene que dar un paso al costado si es que lo desea y si no, afrontar el juicio y veremos qué ocurre. Orlando, tus palabras para despedirnos. Un abrazo para ti, siempre cordial, siempre amable para conversar en este nivel, en esta dimensión. Y por supuesto, un saludo especial para César Ricaurte
Cobobo, no te olvides, tienes muchas cosas que hacer para defender a tu jefecito y espero de la verdad, por favor, trabaje un poquito más. Así se gana recientemente la plata. Un abrazo. Chao, chao, Orlando. Muy bien, ahí estuvo Orlando Pérez con nosotros, mis queridos amigos. Obviamente ha sido una entrevista bastante clara, bastante expresiva y bastante puntual, en donde se ha mencionado la actividad de personas particulares. Si el noticiero, si el espacio para el señor César Ricaurte es bienvenido para dar sus explicaciones, para hacer una réplica al señor Villavicencio, etcétera, etcétera, estamos aquí completamente abiertos para que esa réplica pueda ser efectualizada, porque me gustaría también preguntar precisamente estas cosas, preguntar a los señores hoy mencionados, a Fundamedios, a Ricaurte, a Villavicencio. Sean bienvenidos también.